gente, gracias por ingresar a este video. Gracias por tu interés en este tema. Habrás visto, me han solicitado que por favor les explique lo que significa la expiación. Bueno, si bien es una palabra en castellano, figura en nuestros diccionarios, obviamente no es una palabra de uso común, de uso cotidiano, de uso social. Es una palabra que tiene que ver con el contenido de la fe judeo-cristiana. La fe en el Antiguo Testamento, en hebreo, judíos, y la fe en el Nuevo Testamento escrito en griego. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos estudiar esta palabra y todo el desarrollo doctrinal que tuvo desde el principio, desde el Génesis. Claro que sí. Resulta que Dios creó a Adán y Eva, ellos desobedecieron, pecaron. Dios les había dicho, el día que pecares, ciertamente morirás. Los echó del jardín, eso fue muerte espiritual para ellos. Quedaron fuera, destituidos de la gloria de Dios. Fue terrible. Y no podían regresar y entrar a la presencia de Dios porque Dios puso allí en la entrada querubines de fuego y protectores que no ingresaran. Sin embargo, Dios les explicó a Adán y Eva, eso es muy evidente, y a Caín y Abel cómo acercarse a su presencia. Un altar, sacrificio, cordero, sangre. Les dio explicaciones a ellos, que después desarrolló más Dios todavía con la ley de Moisés. Claro, la ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Una bendición para la nación de Israel y las naciones del mundo. Dios sacó a los judíos de Egipto, les dijo no vuelvan atrás. Los saco de las idolatrías de Egipto y los llevo a la tierra prometida. Allá han de vivir de acuerdo a mi ley, sin caer en las idolatrías y perversiones de las otras naciones. Queridos amigos y hermanos, la ley ha sido una bendición para la nación de Israel y las naciones del mundo. Ahora, en esa ley no solamente había mandamientos y había juicios estipulados, sino que también estaba lo que Pablo llama en Romanos 9. Ahí voy a ir poniendo los textos. Pablo llama en Romanos 9 el culto. Dios le explicó a Moisés, lo escribió, le explicó al pueblo, los sacerdotes, etc. Comenzando con Aarón, Dios estableció un templo desarmable, un templo transitorio, un templo transportable, el tabernáculo. Y en ese tabernáculo estableció sacerdotes, sacrificios, rituales, ¿te das cuenta? Y mostró cómo volver a Dios en ese templo, en esa configuración, cómo volver a la presencia de Dios. Ahí marcó cómo llegar a Dios, el sacerdote, sangre, a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Pero además Dios, en ese tabernáculo, el pueblo de Israel, le marcó 7 fiestas anuales, con las cuales debían acercarse allí al templo, al tabernáculo. Las fiestas anuales anunciaban las 2 venidas del Mesías a Jerusalén. Bueno, además de ser recordatorias, iban a ser proféticas. Bien, la 6ª fiesta fue el día 10, el 10º día del mes séptimo. Ahí por septiembre, octubre, en el calendario nuestro. El calendario judío es exactamente el día 10 del mes séptimo. Ese iba a ser la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación. Palabra en hebreo, Yom significa día, Kippur significa cubrir. Ahí vamos entrando en tema. Yom Kippur, los judíos también le llaman Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, porque fueron varias. Ahora te explico un poquito mejor. En Levítico 23, allí lo pongo, versículos 26 al 32, ahí está enmarcada la 6ª fiesta judía, el Yom Kippur, el día del perdón. En ese día, el sacerdote tenía toda una larga lista de procedimientos para lograr el perdón de Dios por un año. Te explico. Te digo más, deberías leer en tu casa, ahí lo pongo, Levítico 16 completo. Allí está todo el procedimiento que el sumo sacerdote hacía en ese día para lograr el perdón de Dios para la nación de Israel. En un momento te lo explico más y mejor. Mira, Dios le mandó a Moisés que
hiciera el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar más santo allá, al final, tenía que hacer el arca del pacto, toda una caja de madera cubierta en oro. Tenía que poner una tapa, también de lo mismo, hecho de oro, con querubines de oro que protegían, como allá en la antigüedad, protegían la presencia de Dios, de oro. Esa tapa del arca, Dios la llamó propiciatorio. Mira, lo podés leer allí en Éxodo 25:17. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud sea de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. También se refiere a eso en el versículo 22. La tapa del arca con los querubines de oro iba a ser llamada propiciatorio. En hebreo, caporet, cobertura, que tiene que ver con la palabra kippur, el día de cubrir el pecado, kippur. Mira, hay tantas palabras relacionadas. Kippur, Hakipurim, las expiaciones, los cubrimientos, caporet, la cobertura. Acordate que los judíos tienen el kippá, es la misma palabra, está vinculada con que cubren su cabeza en la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, Dios les mandó a hacer el propiciatorio y tenía todo un procedimiento allí en capítulo 16, el sumo sacerdote para hacer aquel día. Desde la tarde anterior, te cuento, los judíos tenían que hacer ayuno extremo, afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados desde la tarde anterior, toda la noche, toda la mañana. Afligiréis vuestras almas. Y el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía una serie de procedimientos. Llegaba temprano al templo, se desvestía, se bañaba, se lavaba, se vestía las vestiduras santas y comenzaba las expiaciones. Hacía expiación por su vida, porque era pecador, por su familia, por la casa, por el templo. Cuando limpiaba todo, estaba listo para hacer las expiaciones de los pecados de un año de la nación de Israel. Le traían 2 machos cabríos. Tenía que sortear, porque uno iba a sacrificar y llevar la sangre dentro del lugar santísimo, y el otro vivo iba a salir llevando el pecado de Israel para morir allá en el desierto de Judea. Hizo el sorteo, hacía el sorteo. Este macho cabrío era degollado, se tomaba sangre en un recipiente especial, y el sumo sacerdote solo, porque todos debían salir, solo iba al lugar santísimo, pasaba el velo de los querubines, que eran figurativos de aquellos querubines, entraba al lugar santísimo, estaban los querubines protegiendo la gloria de Dios allí, y derramaba la sangre con toda una serie de requisitos, procedimientos. La sangre cubría el pecado de la nación delante del Dios Santo, y eran perdonados por un año. Pero hay más, el sacerdote venía hacia atrás, no dándole las espaldas a Dios, y estaba listo para continuar el ritual del día. Le traían el otro macho cabrío, atado con soguitas, sacerdotes auxiliares, y él ponía así las manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba a Dios los pecados de la nación de Israel. Acordate, arrepentimiento, confesión de pecado, y trasladaba los pecados de todo Israel, de todo un año, sobre el macho cabrío. Y el macho cabrío era llevado fuera del campamento, es decir, en Jerusalén iba llevado por un puente. Había un puente ahí sobre el valle del Cedrón, que hoy no está obviamente, y un puente, allá había el altar de fuera del campamento, y más allá del monte de los olivos, los sacerdotes auxiliares llevaban el macho cabrío para que muriese en el desierto de Judea. Incluso se decía que lo despeñaban, lo empujaban para que cayese contra las rocas y muriese, no retornase. ¿Te das cuenta? Llevando el pecado de la nación de Israel. Y mira qué dice, lo voy a buscar porque es muy importante, Levítico capítulo 16. Al final de la jornada, mirad Levítico 16, al final de la jornada recibía el perdón por todo ese procedimiento ante Dios, la nación de Israel. Levítico 16, ahí lo tienes en pantalla, versículo 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Versículo 30, en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová.
pecados de un año. Versículo 34, esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés así lo hizo, una vez al año por todos los pecados de Israel. Los pecados quedaban cubiertos con sangre y el pueblo era perdonado. ¿Te das cuenta? Bueno, esto tenía su validez. Todo judío que llevaba adelante este procedimiento de arrepentimiento, reflexión, ayuno y creer en ese sacrificio era perdonado. Claro que sí, lo vamos a ver en un momento. Ahora, con el correr del tiempo, Dios anunció que su siervo, el Mesías, cargaría, llevaría y quitaría los pecados. Claro, en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él, en el Mesías, en el siervo de Jehová, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros en ese momento, Isaías, 700 años antes de Cristo, Jerusalén, todos nosotros eran los judíos. El Mesías cargaría, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargaría, llevaría y quitaría el pecado. Ahora, hay algo, esto es para Israel, pero hay algo maravilloso en el corazón de Dios. Lo expresa en Isaías 49, 6. Y Dios le dice a su siervo el Mesías, poco es para mí que seas salvador solo de Israel. Te pondré por luz a las naciones y por salvación hasta lo último, hasta lo postrero de la tierra. ¡Qué fabuloso! ¡Qué bueno! De manera que años después vino el último profeta del Antiguo Testamento predicando allí en el desierto de Judea y en el río Jordán. Y al ver a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios, Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Ah, el Cordero de Dios. Ahora, viene el Señor y en el ámbito judaico, bajo la ley, Él enseña y aplica exactamente eso. Puedes leer allí en Lucas 18 una parábola que el Señor dijo. Ahí vino un pecador arrepentido al templo. Sí, era un publicano y arrepentido allí, arrodillado oraba a Dios y decía, soy un pecador, perdóname, sé propicio a mí, el pecador. Al lado un fariseo religioso, dice, no soy tan malo como este, diezmo todo, cumplo. Y el Señor dice, este religioso quedó con sus pecados. Aquel humillado descendió de Jerusalén y del templo a su casa, descendió justificado. Pero mira la oración, es una parábola, el Señor lo dice. El pecador decía, Dios, mira Lucas 18:13, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Bueno, a esta altura tengo que parar, hacer una pausita y explicarte un poco de las palabras hebreas. Yom Kippur, Kippur es cubrir, bien. Caporet, cobertura, bien. Te cuento algo, cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, siglo II, Septuaginta, ¿sabes? Para traducir la palabra caporet, cobertura, usaron la palabra griega hilasterión, palabra que iban a usar los escritores del Nuevo Testamento para decir que Dios puso a Cristo como hilasterión, propiciatorio, propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Y en Lucas 18:13 es la misma palabra. Dios, sé propicio por la sangre de la expiación, perdóname, sé propicio a mí, el pecador. O sea que, arrepentimiento sincero, confesión sincera y expiación de Dios. Es la palabra allí, Gelas Seti. Sé propicio a mí, el pecador. La ley, ahora, vamos avanzando. ¿Sabe por qué? Vamos a ir hacia la obra de Cristo. Porque la ley, todo esto está en hebreo bajo la ley. La ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. Claro que sí, mis queridos, sabes muy bien. Cristo el Señor llegó el día exacto, murió en la cruz del Calvario. Salió de Jerusalén cargando su cruz, cargando en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Salió y murió en las afueras de Jerusalén. Ahora,
Él cumplió, Él fue cordero por nuestros pecados, como lo dice Isaías 53, el profeta Juan, cordero por nuestros pecados. Es más, murió el día exacto que sacrificaban el cordero, a la hora señalada. Murió allí para el tiempo de la Pascua. Y también cumplió el ritual del día del perdón, porque su sangre derramada fue llevada a la presencia de Dios, no ya en este tabernáculo, en este templo, en esta maqueta, sino al cielo mismo. Y además cumplió el ritual que eran proféticas estas figuras. El cordero, los dos machos cabríos, eran proféticos. Cumplió lo del otro macho cabrío. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, salió fuera de la ciudad, murió fuera del campamento, llevando nuestros pecados, para nunca volverlos a traer, nunca recordarlos ni reprocharlos. ¿Te das cuenta? Él cumplió entonces. Aunque murió para el tiempo de la Pascua, obviamente no podía morir en abril y en septiembre también. No, por supuesto. Murió como cordero el día señalado a la hora exacta y cumplió también el ritual del Yom Kippur, el día del perdón. ¿Te das cuenta? No solamente murió un día y no podía morir los dos, que murió una vez y para siempre. Este ritual con animales, con sangre de animales, se repetía cada año. La Escritura nos asegura, el escritor a los Hebreos nos explica que todo esto fue el ritual del día de la expiación. El Señor fue ofrenda sacrificial por nuestros pecados, su cuerpo en la cruz, derramó su sangre que nos limpia, y una vez que murió, fue sepultado, resucitó, estuvo con sus discípulos allí enseñándoles las Escrituras, luego fue elevado desde el Monte de los Olivos y entrando en el cielo, fue declarado sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal, impecable, eterno. Entonces el Señor murió una sola vez por los pecados, cumpliendo todo lo anunciado y profetizado, una sola vez y para siempre, y para siempre. Por eso Romanos 3:23 al 26, allí lo tienes, dice que Dios puso al Señor Jesús como propiciatorio, como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Hebreos 9, bueno, todo el libro de Hebreos nos explica del sacrificio de la sangre y del sacerdocio, pero en especial Hebreos 9 y Hebreos 13 nos habla de eso, y que cumplió el día del perdón, todos los rituales, y él fue sacrificado, dice Hebreos 13, fuera de la ciudad y fuera de la puerta, llevando afuera el pecado para nunca más volverlo a traer. Mirá por favor Hebreos 2:9, lo pongo en pantalla. Él por la gracia de Dios llegó a gustar la muerte por todos. ¡Ah, qué bueno es eso! Jesucristo el Señor murió por todos. Y mirá en primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. De manera que murió por todos los seres humanos y murió por todos los pecados del mundo. También lo dice en primera de Juan 4:10, y allí la palabra griega es gilasmos. Claro, es la misma palabra que tiene que ver con gilasterión, palabras griegas. ¿Te das cuenta? Y en Hebreos 2:17 dice que llegó a ser sumo sacerdote. Míralo ahí en pantalla. Hebreos 2:17 llegó a ser sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Llegó a ser sumo sacerdote cuando entrando en el cielo, Dios le dijo: siéntate a mi diestra, juró Jehová, tú eres sacerdote para siempre, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De manera que el sacrificio del Señor fue una vez y para siempre, y fue efectivo para quitar el pecado del mundo. En Hebreos 2:17 dice que llegó a ser sumo sacerdote para oficiar la expiación, y eso es gilasquesí. Es la misma idea, la misma palabra. ¿Te das cuenta? De manera que Él fue ofrenda por el pecado, derramó su sangre para quitar el pecado, lo cargó al pecado, lo llevó, lo quitó, y una vez resucitado y entrado en el cielo, Él fue declarado sumo sacerdote para ser nuestro sumo sacerdote ahora, y cuando regrese el sumo sacerdote de Israel para expiar los pecados del mundo. ¿Has creído en esto? Esto es algo magnífico. Ahora,
Antes de ser elevado al cielo, el Señor juntó a sus discípulos y les dijo, míralo así, en Lucas 24, vayan a las naciones y prediquen arrepentimiento y perdón de pecados en mi nombre. Por eso los apóstoles predicaron eso en Jerusalén. Fíjate en Hechos 10, ahí está. Pedro anunció exactamente eso, perdón de pecados en su nombre, a los romanos en la casa de Cornelio. En Hechos 13, ahí tenés el texto, predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo dijo, en él se os anuncia perdón de pecados. Claro, en Lucas 24 el Señor dijo, prediquen arrepentimiento y perdón de pecado. El ser humano, a las naciones se le da la oportunidad de arrepentirse, se le da un espacio, se le da un plazo de tiempo para arrepentirse de sus pecados, como se prefiguraba ya en la fiesta de Yom Kippur, y recibir el perdón de Dios, que en su gran amor con que nos amó, nos otorga, nos ofrece perdón, y es perdonada la persona que en Él cree, para todo aquel que en Él cree. Esto es algo realmente magnífico, mis queridos hermanos. Bueno, ya voy concluyendo. Pero me acuerdo de algo. Necesito hacer una aclaración que la vamos a hacer acá entre paréntesis. Muchos teólogos evangélicos, muchos teólogos protestantes, reformados, calvinistas, se les puede llamar de varias maneras, a través de siglos, y hoy en día hay muchos, enseñan expiación limitada. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Mira, la palabra limitada no aparece en el texto bíblico. Atención, expiación limitada. Ellos dicen, sí, porque Cristo no murió por todos. Cristo murió por los escogidos de Dios. ¿Cómo? Sí, porque ellos dicen, Dios tiene a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos a los que van a ser salvos. Cuando Cristo vino, su expiación, su muerte no fue por todos, fue por los escogidos. Expiación limitada. Momentito. La palabra limitada no aparece en las Escrituras, ni el concepto, porque este concepto contradice a todo lo que hemos desarrollado de recién mirando la Escritura. Querido hermano, para una estructura teológica y para un concepto teológico tenemos que usar solo Escritura. Claro, es una de los 5 solas, ¿no? Solo Escritura. Esto es una idea de hombres, es un error que debemos dejar de lado. Corríjalo, supérelo. Bien, expiación era aquella acción del día del perdón, el Yom Kippur, el sacerdote cubría con sangre, pero era profético porque la ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. Cristo cumplió como cordero, cumplió todo el ritual del día del perdón, cargó, llevó y quitó nuestros pecados, y hoy es sumo sacerdote que intercede a nuestro favor delante del Padre. Esto es algo extraordinario. Espero que lo hayas creído y contento, alegre, porque estas son alegres nuevas, vayamos a predicarlo, porque el Señor dijo, id y predicar a las naciones arrepentimiento y perdón de pecados. Así que, como decía Isaías 49:6, te pondré por luz y salvación hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos que ir nosotros. Como dijo el Señor en Hechos 1, antes de subir al cielo, vayan, prediquen, lleven este mensaje, y es nuestro el desafío también, llevarlo, predicarlo hasta lo último de la tierra. Bueno, muchas gracias, los espero en la gracia de Dios en un próximo video. Chao.